en esta posición, así que bueno, ojalá que los pueda invitar a compartir, y mis experiencias, y los invite también a que podamos intercambiar. La verdad que estamos atravesando, perdón Lucho, ¿ustedes me escuchan bien? ¿Me ven bien? Dale nomás. Bárbaro. La verdad es que hoy estamos atravesando una situación algo complicada, y en donde justamente necesitamos un poco más de poner el cuerpo, como quien dice, a la situación. Lucho me planteaba la posibilidad de hacer un power, la verdad que la dinámica más cómoda, en donde justamente vamos a tener una conversación, donde vamos a abordar temas como cuerpo, temas como calidad y como sujeto. Me parece un poco frío y un poco descorporalizado presentarlo por un power. Así que voy a estar yo hablándoles. La idea es que conversemos con quienes tengan dudas, o mismo con los profes de TPA, para que no se extienda tanto, y sí dejar ciertas dudas para abrir la charla al final, ¿no? Lo que sí les voy a plantear es que cada cual elija un soporte para poder registrar y hacer como una ruta de conversación, una ruta de encuentro con estas palabras y con estas palabras y con estas frases o significados, cuestiones que a ustedes les llamen la atención, para que a partir de este registro al final de la charla podamos tomar perspectiva de todo el proceso que hemos hecho a partir de este tiempo compartido. No sé si tienen todos a mano algo, si quieren que esperemos unos segunditos. ¿Cómo lo manejamos eso, Lucho? ¿Querés que todos busquemos para escribir? Si quien quiera está invitado a cualquier soporte, con lo que quiera, poder anotar. Buenísimo. Esto es totalmente libre, no voy a preguntar absolutamente nada a nadie puntual. La idea es que podamos anotar, como les dije, estos conceptos que de algún modo y por alguna razón impactaron en el transcurso de toda la conversación, ¿no? Para que les quede a ustedes más que nada y que puedan realizar un proceso. Bueno, también paso a contarle un poquito que ante esta situación de cuarentena y de aislamiento, en donde el tiempo se ha expandido muchísimo, y no solamente el tiempo, sino nuestros planes a futuro, nos vemos nos vemos ante dos posibilidades. Una de las posibilidades es contar los días hasta que termine la cuarentena, sin haber podido disfrutar y sin haber podido desarrollar y conocernos en otras posibilidades. Y la otra opción es tomarlo más desde una posición, valga la redundancia con el nombre, más proactiva, para también poder adaptarnos a estas situaciones, y que son situaciones que siempre sacan lo mejor de uno. No sé si está el profe Educar, pero bueno, de él aprendí lo que es la filosofía. Ahí me dice Lucho que está, hola profe. De él aprendí lo que es la verdadera importancia de los procesos, del proceso de pensar. Y esta conversación nos lleva, o voy a tratar de llevarlos, a que justamente pongamos en el tintero del pensamiento y en el tintero del cuerpo determinados conceptos que hoy como sociedad nos hacen bastante ruido. Y no solo que nos hacen bastante ruido, sino que son conceptos que deben empezar a pasar por el cuerpo. Generalmente se piensa que la filosofía es una forma de pensar. Me encanta hacer filosofía y estoy regalándome el tiempo de esta cuarentena para justamente hacer lo que más me gusta, jugar con esto de las palabras, jugar con distintas lecturas, jugar con distintos abordajes, y también permitirme jugar con esta situación límite que hoy nos presenta la cuarentena, y que a partir de una situación límite es cuando va a empezar a surgir el pensar y la filosofía que nosotros llamamos. Como bien dijo Lucho, bueno, para los que no me conocen, soy profe de tenis desde el año 2008,
por una necesidad de saber más, empecé a especializarme en determinadas áreas, y lo que más me gustó fue la biomecánica. Para los que no saben lo que es la biomecánica, es el estudio de un movimiento técnico, de un movimiento del cuerpo, un movimiento que puede ser una técnica de marcha, la técnica de caminata, o una técnica aplicada a un gesto deportivo, como ser un golpe X determinado. Lo que va a buscar la biomecánica es lograr que este movimiento pueda ser realizado de modo eficaz y eficiente, es decir, que pueda ser realizado de modo simple y que me genere el menor gasto de energía posible, que lo pueda seguir desarrollando a lo largo del tiempo, que lo pueda mantener a lo largo del tiempo. Pero lo que me mostró la biomecánica es que no solamente vamos a aplicar estas leyes físicas que nos provee la biomecánica y que nos provee el desarrollo motor, sino que también, todo esto va a ser aplicado siempre y cuando sepamos de quién estamos hablando, y acá tenemos que abordar el biotipo del jugador. El biotipo del jugador nos va a permitir adaptar estas técnicas que nosotros estamos buscando que sean eficaces y eficientes, las vamos a buscar adaptar a este tipo de jugador que tiene un determinado patrón de juego, que tiene una determinada historia, tanto anatómica como fisiológica, y que tiene una historia particular en toda la carrera deportiva. Con la necesidad de saber un poco más, en el año 2012 empecé a estudiar psicomotricidad, me llevó un largo tiempo recibirme, lo cual agradezco, porque todo este proceso a mí me nutrió no solamente de muchos conocimientos y de muchas aptitudes de adaptación, sino que también me nutrió de muchísimas personas y muchísimas vivencias que a mí me hacen ser quien hoy soy, y poder sacar el jugo a una situación como la que hoy vivimos. Para quien no conoce, como expliqué la biomecánica, voy a explicar un poquito la psicomotricidad a grandes rasgos, y empezar diciéndoles que la psicomotricidad tiene por objeto de estudio el cuerpo del sujeto. A diferencia de la educación física, que si mal no recuerdo, estudia el cuerpo del sujeto, pero en movimiento. Si no me equivoco, Lucho, ¿no? ¿Tendría por ahí? Bueno, y como objeto de estudio, este cuerpo de un sujeto que se manifiesta de determinado modo en el mundo, tiene un determinado modo de ser y estar en este mundo. Y este determinado modo está inscripto, así lo decimos nosotros, o así lo inducimos nosotros, es como si el sujeto fuera un lugar a inscribir, o el cuerpo del sujeto es un lugar a inscribir, en donde el otro, que va a ser un adulto, en este caso el padre o madre, o el familiar directo, es quien va a inscribir tanto deseos como miedos, dándoles posibilidades o condicionantes a su desarrollo. Entonces, tras estas miradas, en donde yo veo en las dos disciplinas que a mí me formaron, y en función de mi experiencia, yo veo la posibilidad de poder pensar en el enfoque de enseñanza y aprendizaje que hoy está tanto en duda, ¿no? Está tanto en removimiento de cómo es que debemos enseñar, de qué es lo que debemos enseñar. Y bueno, cuando pienso en enfoque, directamente me voy a las situaciones en donde estábamos con los chicos a la par, pensando en cuánto contenido teníamos que dar, si teníamos que dar técnico, táctico, físico, mental, esto aplicado al tenis, ¿no? Pero si yo lo llevo a un área terapéutica, lo puedo pensar en cuanto a si yo tengo que dar actividades en donde el niño reconozca más el espacio, si tengo que dar actividades en donde el niño reconozca más el tiempo, y si lo llevo a la casa, lo llevo a situaciones en donde la madre no sabe si le tiene que dar de comer, cuánto le doy de comer, y le doy ropa, y le doy calidad de esto, y le doy lo otro. Entonces, se empieza a jugar en esto de los enfoques de dar al otro, o en esto de los modos de dar al otro. Se juega esto que tiene que ver con la cantidad y con la calidad, ¿no?
qué enfoque nosotros, con qué enfoque nosotros abordamos el dar algo al otro. Y bueno, y hoy la calidad, como lo hablaba con algunos profes, es una palabra muy, muy delicada, ¿no? Porque ¿qué consideramos que es la calidad, ¿no? ¿A qué atribuimos el término calidad, el término rendimiento, quizás para los profes? ¿Dónde ubicamos o cómo jerarquizamos esto de proceso, rendimiento y calidad? ¿Cuál es el interjuego y cuál es la valoración que le vamos a dar a cada uno? Y lo importante de esto es poder no solamente ver la valoración, sino que muchas veces creemos que le damos una valoración, pero en la marcha nos damos cuenta que terminamos siempre enfocados en el resultado. Y nos perdimos todo todo el fruto que pudimos generar, o todo lo positivo que pudimos generar en cuanto a vivencias, en cuanto a aprendizajes, en cuanto a nuevas posibilidades de hacer, porque verdaderamente no estuvimos enfocados en el ahora, ¿no? El ejemplo más directo es, yo estaba planificando un viaje para junio, había pagado el viaje afuera y no me estaba enfocando realmente en lo que hoy tenía acá, que era mi trabajo, ¿se entiende? Que eran los momentos que yo tenía para compartir acá con mi familia. Y de un día para otro sucede todo lo que sucede con la cuarentena, con el mundo en realidad. Entonces, toda esa energía que ponemos en un resultado, empezar, o los invito a pensar si no es mejor ponerla en un proceso para generar más posibilidades de rendimiento. Y el resultado quizás cambie, pero les puedo asegurar que va a ser un verdadero proceso en donde nosotros hayamos incorporado mucho más de lo que imaginábamos. Volviendo un poquito a los enfoques y a las metodologías de enseñanza y aprendizaje, hoy por suerte ha habido una gran evolución en cuanto a la mirada sobre el niño, en donde ya no se lo considera un adulto en miniatura, entonces los contenidos deben ser adaptados. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta. No solamente como una cuestión de adaptar el contenido, sino de uno poder dejar de tener ciertas expectativas sobre esas personas y empezar a aprender un poco más de ellos. Los niños no son adultos, no deben ser adultos, y tienen que vivir toda su infancia del modo más saludable posible. Y somos nosotros, en todo caso, los que debemos aprender de ellos, somos nosotros los que debemos garantizarle que esa infancia y ese desarrollo sea lo más disfrutado, lo más ameno y lo más explorado posible. Estos enfoques o abordajes que mencionaba, hoy están, debido a estos nuevos conocimientos, o este conocimiento que hoy tenemos sobre el sujeto, están muy enfocados en lo que es el juego, ¿no? Vemos que hoy de pronto ya no hay filas, o tratamos de desarmar las filas, tratamos de desarmar la dinámica de clase en un aula en donde tenemos un banco al lado de otro, tratamos de incluso buscar estrategias en donde poder dar a conocer dentro de nuestra casa distintos aprendizajes al niño, ¿no? Y tiene que ver con el sentido de que todo aprendizaje va a pasar a partir, va a ser de más calidad, va a ser un aprendizaje significativo si hay disfrute. Entonces, las metodologías están abordadas o están orientadas a que haya más juego, con la idea o con la idea de que si hay más juego, entendemos que va a haber más disfrute. Y me gustaría resaltar un poquito esto y que quede como en suspenso esto, ¿no? De si hay juego, verdaderamente hay más disfrute. Bueno, a partir de esto empieza también a desenvolverse la charla, ¿no? Y espero poder intercambiar y espero poder expresarles todo lo que a mí me fue sucediendo a lo largo de la elaboración de esta charla. Me pueden ir planteando dudas, ahí Lucho, Tevi o alguno de los chicos les va a ir leyendo
es importante de que si algún concepto no se entiende o algún concepto le genera cierto impacto, está bueno que lo anoten. Así que, bueno, a eso los invito, ¿no? Bueno, para seguir hablando un poquito del juego, para la psicomotricidad, el juego es fundamental porque es el escenario en el cual este sujeto que hablamos, que es un sujeto construido a partir de un otro, construido a partir de los deseos de un otro, donde este cuerpo se va a ver, donde este cuerpo se manifiesta, donde este cuerpo expresa, donde este cuerpo se inhibe o donde este cuerpo se impulsa. El juego le permite al niño la libertad de formar parte o la libertad de no formar parte, y eso siempre hay que respetarlo. Muchas veces pensamos que el niño no está jugando, entonces no tenemos que extraer de esa situación. Y en realidad cuando un niño no está jugando, tenemos más aún que extraer en cuanto a poder pensar, bueno, ¿por qué este niño no está jugando? ¿No? ¿Qué sucede atrás de este niño que no está jugando? El juego, como para explicar algunas cuestiones más, el juego, ¿por qué se disfruta tanto? O esa es mi pregunta a la hora de poder desarrollar la charla, ¿no? ¿Por qué el juego es un hecho que el niño disfruta tanto? Esta posibilidad de libertad que le brinda el juego al niño es la posibilidad también de descubrimiento, en cuanto el niño tenga la libertad de hacer sin un fin utilitario, que por el contrario sí lo tiene un deporte. Un deporte hay un resultado donde alguien gana y alguien pierde. En el juego no tenemos en eso. El juego, el único fin que tiene es de servir de disfrute, ¿no? En donde el niño pueda extraer distintas experiencias, en donde pueda descargar impulsividades, en donde pueda descargar miedos. Y todas estas cuestiones suceden sin que uno, perdón, me aboco el niño porque es lo primero que se me viene a la cabeza, pero el juego está dado en adultos y en bebés. Entonces, siempre que hable de juego y de quién no juega, es abierto, ¿sí? Muchas veces no nos damos, mientras jugamos, no nos damos cuenta de que estamos jugando, y cuando nos damos cuenta que estamos jugando ya uno toma determinada posición frente al juego, ¿no? Entonces, permitir estas entradas y estas salidas y empezar a detectar estas resonancias y estas fluctuaciones en el jugar. Como les había dicho, el juego puede potenciar, puede callar, puede inhibir, puede impulsar, y suceden muchas cosas a nivel inconsciente, o sea, son plasmadas en el juego, muchas cosas que están a nivel inconsciente que ni siquiera nosotros sabemos que estamos plasmando en ese juego. Todos los miedos, todas las frustraciones, todos los deseos o aquellas cosas que quizás en la realidad son imposibles o que quizás son prohibidas, se dan a ver en el juego y pueden ser protagonizadas desde otro rol. Entonces yo puedo jugar a que mato a alguien, o a que destruyo a alguien, o a que me caso con alguien, o a que soy un río. Entonces la posibilidad que nos da el juego de expandirnos en tanto objeto, en tanto personas, de no solamente poder expandirnos, sino poder cambiar de rol constantemente. Y de eso se trata, ¿no? De poder quitarnos un poco lo propio para, por medio de un proceso de abstracción, poder representar otra cosa o representar otro escenario. Otra cuestión que me gustaría remarcar es que el juego, nosotros lo podemos ver objetivamente y podemos dar el mismo juego a todos y decir que todos estamos jugando a, pero en realidad el juego es una singularidad, es decir, hay alguien detrás de este juego, hay un sujeto detrás de este juego, y un sujeto que narra una propia historia en este juego. ¿Por qué es tan importante? Acá me voy un poquitito del asunto de juego para abordar lo que es un concepto importantísimo, que es sobre dónde está, qué materializa el juego. Y el juego va a estar materializado en un cuerpo que se presta para el juego, ¿no? Y es importante que podamos entender que el juego es lo primero que aparece, que el cuerpo, perdón, es lo primero que aparece en cuanto a evolución, es decir,
hay muchos estudios realizados que dan cuenta de que primero aparece el cuerpo sin un sistema nervioso, es decir, el primer ser vivo multicelular fue una esponja, y una esponja no tiene sistema nervioso. Una esponja sin el sistema nervioso puede extraer el agua, el oxígeno y la luz del medio ambiente sin la necesidad de un sistema nervioso. Luego aparece la medusa, que nos brindó, la medusa es el primer ser vivo multicelular con un sistema nervioso, y lo que le permite el sistema nervioso es la posibilidad de adaptarse mejor a este medio, es decir, extraer de modo eficiente lo del medio para poder adaptarse y evolucionar. Y después apareció el primate y el ser humano en su evolución, en donde no solamente hacemos uso del sistema nervioso para el éxito, sino que también podemos empezar a variar estas posibilidades, tanto desde el uso del poder, el uso del amor y muchas otras cuestiones. Y empieza aquí a transitar el asunto de la emoción, ¿no? En donde nosotros venimos hablando de nuevos enfoques, de un enfoque que está más orientado a una posibilidad de disfrute y a una posibilidad de disfrute a través del juego, y que este juego y este disfrute va a estar materializado en un cuerpo que nos va a dar a ver ciertas cosas, pero no debemos dejar de lado la emoción. Es fundamental que la emoción esté, es general que un aprendizaje genere emoción, que un aprendizaje más de generar una emoción que una emoción dé posibilidad a un aprendizaje. La emoción tiene lugar con, la descubre, por así decir, Darwin, y nos va a decir que la emoción es una respuesta frente a un estímulo, ya sea externo o interno, y que esta respuesta nos permite a nosotros adaptarnos al medio o no adaptarnos, o sea, nos permite sobrevivir a grandes rasgos. Y tras experimentos se ha descubierto que la mente o el cerebro utiliza las mismas zonas cerebrales para pensar como para actuar. Entonces, al cerebro le da lo mismo pensar que actuar. Pero no va a ser lo mismo para esta persona cuando, además de un pensamiento, de una acción, le carguemos la emoción. Es decir, tenemos la posibilidad de tener un aprendizaje significativo, o tenemos la posibilidad de simplemente tener un aprendizaje, que es mucho más volátil cuando no está cargado de emoción. Y hablo de emoción, y no solamente emociones de amor o emociones placenteras, sino hablo de emociones tanto placenteras como displacenteras. Si yo saludo a una persona el primer día con la mano, esa persona va a responder a mi saludo con la mano. Si yo el segundo día saludo a esta persona, pero me pongo una chincha en la mano o un objeto que pinche, la persona se va a pinchar y automáticamente va a reaccionar. Y a ello ya estoy generando una emoción que está mucho más registrada que el día anterior, en donde yo simplemente lo saludé. Ese registro de una situación que claramente es una situación displacentera y una situación de sorpresa, me sirve para que al otro día, cuando yo saludo a la persona, ya no le voy a extender la mano, sino que voy a dudar. Entonces, eso es lo que a mí me va a permitir la emoción, la posibilidad de adaptación o no al medio. Si nosotros llevamos esto a un proceso de enseñanza y de aprendizaje, ¿qué podemos estar pensando en cuanto a nosotros creemos que le estamos brindando al niño posibilidades de disfrute, cuando en realidad internamente un juego no me brindó posibilidades de disfrute? Entonces, ¿con qué cuerpo va ese niño a volver a jugar ese juego si no le brindó posibilidades de disfrute? ¿Y por qué podemos estar pensando en que en un juego que se supone que es divertido, en donde se supone que hay encuentro, en donde se supone que compartimos, que a todo niño le gusta jugar, ¿por qué podemos estar pensando que este niño no está disfrutando esta situación lúdica? Y aquí viene la pregunta de la charla, que refiere a qué jugamos cuando jugamos, ¿no? Cuando nosotros jugamos, en psicomotricidad tenemos un término muy importante, que es la construcción corporal.
Entonces, cuando nosotros jugamos, estamos jugando toda esta construcción corporal, estamos jugando toda una historia del sujeto, una historia que está cargada de situaciones de placer y de displacer, de vivencias de placer y de displacer. Y cuando hablo vivencias, lo hablo porque no es lo mismo una experiencia que una vivencia. Cuando nos referimos a vivencia, es algo que pasa por el cuerpo. Entonces, no podemos, o me hace a mí desde mi mirada mucho ruido cuando le estamos, o cuando creemos que garantizamos aprendizaje significativo porque simplemente estamos jugando. La construcción corporal, que empieza a partir del intercambio de gestos, a partir del intercambio de palabras, de contactos con un otro, en donde la madre simplemente lo ve al niño y el niño le sonríe como una respuesta de empatía motora, y en donde a partir de ello ya el niño empieza a aprender. La familia de una persona puede ofrecer espacios de desarrollo segurizantes, o por el contrario puede estar ofreciendo espacios de desarrollo que no son segurizantes y que no habilitan a este niño o que no garantizan en que este niño pueda tener un desarrollo saludable. En donde puede que no haya una instrumentación, e instrumentación me refiero a poder habilitar el cuerpo para el uso funcional, es decir, instrumentarlo para comer, instrumentarlo para jugar, instrumentarlo para caminar o para explorar. Depende mucho de lo que el adulto le ofrezca, o sea, el desarrollo de este niño va a depender de lo que el adulto le puede ofrecer y de cómo se lo puede ofrecer. Y aquí volvemos al mismo planteo de la calidad, ¿no? ¿Cuánto le debe ofrecer uno al niño en cuanto a adulto para garantizar que este desarrollo sea saludable? Y acá entra en juego las dos partes del aprendizaje, ¿no? En donde hay donde hay uno que tiene para dar y donde hay un otro que supuestamente tiene para recibir. Debemos empezar a invertir esto y a verdaderamente entender que en un proceso de dar y de recibir, estamos dando y recibiendo a las dos partes constantemente, donde hay un 50 y un 50. Entonces, empezar a... Anto, sí. Perdón que te interrumpa. Se está por contar ahora la primera reunión, dura 40 minutos la primera reunión. Volvemos a entrar todos con el mismo link, como siempre hacemos todos los viernes. Me encantan los temas, la verdad que tengo como varias preguntas ahí anotadas, pero hermoso, hermoso. Cortamos para los que no saben. Zoom dura 40 minutos. Entonces lo que hacemos siempre es cortar, termine, queda 1 minuto 45. Volvemos con el mismo link que ya todos se conectaron, con el mismo link. ¿Ok? Vamos.